Señora, su esposo y una mujer idéntica a usted acaban de entrar al hotel. Esas fueron las palabras exactas que escuché a las 6:31 de la tarde del domingo 14 de septiembre. El jardinero, Miguel, lloraba al teléfono. Mis piernas temblaron, pero no grité. Mi madre me enseñó que las mujeres de nuestra familia no se derrumban en público. Llora después cuando estés sola, decía. Y yo había aprendido bien la lección. Demasiado bien, tal vez. Porque en ese momento, mientras Miguel sollozaba al otro lado de la línea, yo ya estaba calculando mis próximos pasos con la frialdad de un estratega. Tomé mi taza de té caliente y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja. Todo se veía normal, tranquilo, pero mis dedos temblaban apenas perceptiblemente alrededor de la porcelana. Le dije a Miguel con una voz tan calmada que hasta yo misma me sorprendí. Envíame las fotos, todas. Lo que vendría después destruiría 26 años de matrimonio, la reputación de mi esposo en el club empresarial donde presumía ser hombre de familia, y revelaría algo que ni siquiera Miguel sabía. Yo había estado esperando este momento durante 1320 días exactos. El olor del jazmín entraba por la ventana abierta. Era el mismo aroma que había en el jardín el día que conocí a Roberto, mi esposo, cuando yo tenía 35 años. 26 años después, ese mismo perfume me recordaría todo lo que había perdido. O tal vez todo lo que nunca tuve realmente. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años. Durante 26 años fui la esposa perfecta de Roberto Salazar, empresario textil, miembro del Rotary Club, benefactor de 3 fundaciones de caridad. Teníamos una casa en Las Lomas, 2 autos importados, vacaciones anuales en Cartagena. A los ojos de todos, éramos el matrimonio ideal. Yo dejé mi carrera como contadora forense cuando nos casamos. Había trabajado solo 9 años, pero ya era buena en lo que hacía. Roberto insistió. Una esposa mía no necesita trabajar. Sonaba romántico entonces, protector. No entendí que era la primera jaula que me construía. No tuvimos hijos. No porque yo no quisiera. Durante 7 años intentamos. Tratamientos, médicos, promesas a santos. Nada funcionó. Roberto nunca me culpó directamente, pero sus ojos lo decían todo cuando veía a sus hermanos con sus nietos. El silencio en nuestra casa durante las Navidades se volvió ensordecedor. Yo llenaba ese vacío siendo la tía consentidora, la madrina generosa, la esposa que organizaba las fiestas más elegantes del vecindario. Pero algo cambió hace 3 años y medio. Fue un sábado, exactamente el 3 de febrero del 2022. Roberto llegó a casa a las 3:15 de la tarde con el rostro rojo de ira. Miguel, nuestro jardinero de 11 años, estaba podando los rosales. Roberto salió al jardín como tormenta. Yo estaba en la cocina preparando limonada. El calor era sofocante, 34 grados centígrados según el termómetro junto a la ventana. Escuché la voz de Roberto tronar. «Estás despedido. Quiero que salgas de aquí ahora mismo». Miguel, un hombre de 57 años con 3 hijos en la universidad, palideció. «Señor Roberto, ¿qué hice mal? No necesito dar explicaciones. Te pagaré hasta fin de mes. Vete». Salí corriendo al jardín. El sol me golpeó la cara, cegándome por un segundo. «Roberto, ¿qué pasó? Miguel lleva 11 años con nosotros». Roberto me miró con una frialdad que nunca había visto antes. «No te metas en mis decisiones, Patricia. Esto no es asunto tuyo». El sabor metálico del miedo me llenó la boca. No era por Miguel, era por el tono, por la manera en que me miró como si yo fuera una extraña, como si fuera invisible. Miguel recogió sus herramientas con las manos temblorosas. Yo podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. «Señora Patricia, gracias por todo». Su voz se quebró. Olía a tierra mojada y al sudor honesto del trabajo físico. Cuando pasó junto a mí, susurró tan bajo que casi no lo escuché. «Su esposo es un buen actor, señora. Cuídese». No entendí qué quiso decir. No entonces. Esa noche, Roberto cenó en silencio. Yo había preparado su plato favorito: carne en salsa de vino, papas gratinadas
ensalada fresca. El tenedor sonaba contra el plato de porcelana, cada ruido amplificado por el silencio entre nosotros. Finalmente pregunté, ¿me vas a decir qué pasó con Miguel? Roberto tomó su copa de vino. Vi cómo el líquido rojo oscilaba. Robaba. Encontré que faltaban herramientas. Mentira. Yo llevaba el inventario de la casa desde que me casé. Viejas costumbres de contadora. No faltaba nada. Pero no dije nada. Todavía no. 3 días después, un jueves a las 6:47 de la mañana, mi teléfono sonó. Número desconocido. Era Miguel. Señora Patricia, perdón por llamarla tan temprano. Solo quería agradecerle los 11 años y decirle algo. Su esposo no me despidió por las herramientas. Me vio. Vi algo que no debía ver. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué viste, Miguel? Silencio largo. Demasiado largo. Mejor no le digo, señora. Solo tenga cuidado. Y si algún día necesita algo, cualquier cosa, aquí está mi número. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Comenta desde dónde me estás viendo, tu ciudad, tu país. A veces me pregunto quién está del otro lado de la pantalla viviendo o habiendo vivido algo parecido. Y si esta historia te está tocando, deja tu like para que llegue más lejos. Esa mañana comencé a observar. No confronté, no acusé, observé. Era lo que sabía hacer. Mis años como contadora forense me habían entrenado para una cosa: detectar patrones. Y mantuve contacto con Miguel. Le pedí que fuera a mis ojos donde yo no podía estar. Él aceptó. Me debía lealtad, no a Roberto. Anomalías, cambios mínimos que otros ignorarían. Mi esposo no sabía con quién se había casado realmente. Yo había dejado mi carrera, pero no había dejado mis habilidades. Primer patrón. Roberto empezó a salir los martes y jueves a las 6:30 de la tarde. Reuniones con el contador, decía. Durante 23 años, esas reuniones habían sido los lunes a las 10:00 de la mañana. ¿Por qué cambiar ahora? Anoté las fechas en un cuaderno pequeño que guardaba en mi mesita de noche. Cuaderno azul oscuro, tamaño carta, hojas cuadriculadas. Todavía lo tengo. Segundo patrón. Su teléfono ahora tenía contraseña. Durante 26 años, su teléfono había estado en la mesa del comedor, sin clave, abierto. Ahora lo llevaba al baño. Lo cargaba en su oficina con la puerta cerrada. Cuando sonaba, salía al jardín para contestar. Tercer patrón. Empezó a usar colonia nueva. Más cara, más dulce. La compraba él mismo, cuando siempre yo le había comprado la misma marca durante años. El olor me mareaba un poco cada vez que se acercaba. Cuarto patrón. Las facturas de la tarjeta de crédito. Yo todavía tenía acceso al banco online. Él no sabía que yo revisaba. Cargos en restaurantes donde nunca habíamos ido juntos. Una joyería en el centro comercial. 8,000 pesos en un solo cargo. Yo no había recibido ninguna joya. Mi cumpleaños había pasado hacía 4 meses. Nuestro aniversario no era hasta diciembre. Quinto patrón. Los viajes de trabajo. Roberto siempre había viajado, pero ahora eran más frecuentes. Cada 2 semanas. Expansión de la fábrica en Monterrey, explicaba. Pero cuando revisé los estados de cuenta, vi cargos en hoteles de nuestra misma ciudad. Hotel Emperador, Hotel Plaza Real. ¿Por qué necesitaría un hotel aquí, a 20 minutos de nuestra casa? Anoté todo en mi cuaderno azul. Fechas, horarios, montos, lugares, página tras página de evidencia que Roberto no sabía que estaba acumulando. Pero todavía no entendía el panorama completo. Todavía no sabía qué había visto Miguel aquel sábado en el jardín. 2 semanas después de que despidiera a Miguel, el 17 de febrero a las 9:23 de la mañana, decidí hacer algo que nunca había hecho en 26 años de matrimonio: seguirlo. Roberto había dicho que iría al banco. Se vistió con su traje gris, el que usaba para reuniones importantes. Se puso esa colonia nueva que me revolvía el estómago. Me besó la mejilla sin mirarme a los ojos. «Regreso a las 2:00 de la tarde», dijo. Esperé 5 minutos. Tomé mi bolso.
Mis llaves sonaron en mi mano temblorosa. Mi auto, un sedán blanco que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario, estaba en el garaje. Nunca lo usaba mucho. Prefería quedarme en casa, ser la esposa perfecta que él esperaba. Pero ese día, arranqué el motor y salí detrás de él. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. El sol de la mañana me cegaba. Mantuve 3 autos de distancia, como había visto en las películas. Me sentía ridícula, paranoica. Tal vez estaba exagerando. Tal vez era mi imaginación de mujer de 61 años que ya no se sentía deseada. Roberto no fue al banco. Manejó hacia el norte de la ciudad, hacia una zona residencial que yo no conocía bien. Casas más pequeñas, más modestas. Calles con árboles antiguos que creaban sombras largas sobre el pavimento. Finalmente, se detuvo frente a una casa de 2 pisos, color amarillo pálido, con un jardín bien cuidado. Flores rojas en macetas. Una bicicleta infantil en el porche. Estacioné media cuadra atrás, detrás de una camioneta que me daba cobertura. Vi cómo Roberto bajaba del auto. Vi cómo sacaba una llave de su bolsillo. Su propia llave. Abrió la puerta sin tocar, como si fuera su casa. Entró. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé allí sentada durante 47 minutos exactos, mirando esa puerta amarilla, imaginando qué había adentro, quién había adentro. El aire acondicionado de mi auto zumbaba. Mis manos sudaban sobre el volante. Finalmente, la puerta se abrió. Roberto salió. Pero no salió solo. Una mujer apareció detrás de él, más joven, tal vez 40 años. Cabello largo y negro, como el mío había sido 30 años atrás. Misma estatura, misma complexión. Como si Roberto hubiera buscado una versión más joven de mí. Ella lo besó en la puerta. No un beso rápido, un beso largo, profundo. El tipo de beso que Roberto y yo no nos habíamos dado en años. Respiré hondo. No lloré. Todavía no. Tomé mi teléfono. Saqué fotos. 3, 4, 5. La luz del mediodía era perfecta. Las imágenes salieron nítidas. Roberto subió a su auto. Ella se quedó en la puerta, despidiéndose con la mano, sonriendo, feliz. Esperé a que Roberto se alejara. Luego anoté la dirección en mi cuaderno. Calle Magnolia 847. Lo subrayé 2 veces. Cuando llegué a casa, Roberto ya estaba allí. El banco estaba lleno, dijo, sentándose en el sofá con el periódico. Me tomó toda la mañana. Qué molesto, respondí, caminando hacia la cocina. Mi voz sonaba normal, calmada. ¿Quieres almorzar? No tengo hambre. Comí algo por ahí. Por supuesto que lo hiciste, pensé. Apostaba a que ella le había preparado algo, en su casita amarilla, con su jardín de flores rojas. Esa noche preparé la cena como siempre. Pollo asado con verduras, el favorito de Roberto. Lo vi comer mientras hacía comentarios sobre el trabajo, sobre el clima, sobre nada importante. Lo vi mentirme con tanta facilidad y me pregunté, ¿cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Meses? ¿Años? Pero lo que yo no sabía entonces, lo que tardaría otros 3 años en descubrir, era que esta mujer no era solo una amante. Era algo mucho peor. Algo que me haría cuestionar cada momento de mi matrimonio. Pero ya llegaré a eso. Al día siguiente, marqué el número de Miguel a las 7:15 de la mañana. Contestó al segundo timbre. Señora Patricia, Miguel, necesito que me hagas un favor, y voy a pagarte por tu tiempo. Silencio. Luego, señora, yo no necesito su dinero, solo dígame qué necesita. Necesito que vigiles a mi esposo, necesito saber a dónde va, con quién, cuándo, todo. Señora, su voz sonaba preocupada. ¿Está segura? Más segura de lo que he estado en años. Miguel aceptó. Desde ese día se convirtió en mis ojos, mi red de seguridad. Cada semana le transfería 3,000 pesos a su cuenta. No mucho, pero era lo que podía sacar sin que Roberto notara. Roberto controlaba las finanzas, pero yo todavía tenía acceso a mi cuenta de ahorros personal, la que había abierto con mi último sueldo como contadora forense,
30 años atrás. Nunca la había tocado. Tenía 187,000 pesos. Ahora tenía un propósito. Miguel era bueno en su trabajo, mejor de lo que yo esperaba. Me mandaba mensajes con actualizaciones, fotografías desde la distancia. Roberto visitaba esa casa amarilla 3 veces por semana: martes, jueves, domingos. Horarios exactos. Rutina establecida, como si tuviera 2 vidas perfectamente organizadas. Y durante 3 años y medio yo dejé que creyera que no sabía nada. ¿Por qué no lo confronté? Esa es la pregunta que todos hacen. La verdad es complicada. Tenía 61 años, sin carrera, sin ingresos propios, sin hijos que me apoyaran. Roberto era respetado en la comunidad. Yo era solo su esposa. ¿Quién me creería? ¿Qué opciones tenía? Así que esperé, observé, documenté. Y un día, Roberto cometió un error. El error que cambiaría todo. Fue un domingo, el 24 de junio del 2023. Día del Padre. Yo había preparado un almuerzo especial. Roberto había invitado a sus hermanos y sus familias. La casa olía a tamales caseros, mi especialidad. Había pasado toda la mañana del sábado preparándolos. Mis manos todavía dolían del trabajo. Los invitados llegaron al mediodía. Risas, abrazos, los sobrinos corriendo por el jardín. Yo serví la comida con una sonrisa. La esposa perfecta, la tía querida. Roberto brindó con cerveza, dando un discurso sobre la familia, sobre los valores, sobre la importancia de la lealtad. Lealtad. La palabra me quemó la garganta. Entonces su teléfono sonó. Lo vi mirar la pantalla. Vi cómo su rostro cambiaba. Disculpen, es del trabajo. Importante. Salió al jardín para contestar. Lo seguí con la mirada. Lo vi sonreír, reír. Una risa que yo no había escuchado en años. Suave, íntima. La risa de un hombre enamorado. Su hermano menor, Javier, se sentó junto a mí. Patricia, esos tamales están deliciosos, como siempre. Gracias, Javier. Mi hermano es un hombre afortunado. Me palmeó la mano con afecto. No todos los hombres tienen una esposa tan dedicada. Sonreí. Asentí. Por dentro, algo se rompió. Roberto regresó 15 minutos después. Perdón, crisis en la fábrica. Mintió tan fácilmente, tan naturalmente. Todos le creyeron, pero yo vi algo más. Cuando se sentó, noté que su camisa estaba mal abotonada. El tercer botón estaba en el ojal del cuarto. Roberto era meticuloso con su ropa. Siempre. ¿Cómo había salido de casa así? No lo había hecho. Se había cambiado. En algún lugar. Recientemente. Entonces entendí. Había estado allí esa mañana, en la casa amarilla. Se había cambiado apurado para llegar a tiempo a nuestra reunión familiar. Y había cometido ese pequeño error. Anoté la fecha en mi cuaderno esa noche. Día del Padre. La ironía era dolorosa. Solo faltaban 892 días para que todo se derrumbara. Los meses siguientes fueron una clase magistral de traición silenciosa. Julio, agosto, septiembre. Cada mes traía nuevas evidencias, nuevas mentiras, y yo las documentaba todas con la precisión que me habían enseñado en mis años de contadora forense. El 3 de agosto del 2023, a las 5:42 de la tarde, encontré un recibo en el bolsillo de su saco. Lo estaba llevando a la tintorería cuando algo cayó al suelo. Un papel doblado. Lo abrí con manos que ya no temblaban. Ya no. Después de 6 meses documentando su doble vida, mis manos se habían vuelto firmes, frías, calculadoras. El recibo era de una clínica ginecológica. Ultrasonido de control prenatal. Paciente, Verónica Ruiz. Fecha, 18 de julio del 2023. Pagado por Roberto Salazar. Leí las palabras 3 veces. 4, 5. Ultrasonido de control prenatal. Mi esposo estaba pagando el embarazo de otra mujer. La mujer de la casa amarilla tenía nombre ahora, Verónica Ruiz, y estaba embarazada de mi esposo. Me senté en el piso de nuestra habitación. El suelo de madera se sentía frío contra mis piernas.
La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. Todo se veía tan normal, tan ordinario. Pero en mis manos sostenía la prueba de que mi matrimonio era una mentira. No lloré. Ya no lloraba. Tomé mi teléfono. Fotografié el recibo desde 3 ángulos diferentes. Buena iluminación, enfoque nítido, todos los detalles legibles. Luego, lo doblé exactamente como lo había encontrado y lo devolví al bolsillo del saco. Esa noche, Roberto llegó a casa a las 8:15. ¿Qué hay de cenar? Sopa de lentejas y ensalada. Mi voz sonaba perfectamente normal. ¿Solo eso? Tengo hambre. Su tono era de molestia, como si yo le debiera algo más elaborado. Puedo prepararte un sándwich si quieres. No importa, comeré afuera. Tomó sus llaves. Salió. No regresó hasta las 11:34 de la noche, oliendo a ese perfume dulce que no era mío. Solo faltaban 777 días para que él supiera que yo lo sabía todo. Miguel me llamó 2 días después, el 5 de agosto, a las 9:17 de la mañana. Señora Patricia, tengo información. ¿Puedo pasar por su casa? Roberto está en la fábrica hasta las 6:00 de la tarde. Ven a las 10:00. Miguel llegó puntual. Se veía nervioso, incómodo. Tomamos café en la cocina, sentados en la misma mesa donde Roberto me mentía cada noche. Señora, su esposo no solo visita esa casa. La mujer está embarazada, muy embarazada. Yo diría que de 6 o 7 meses. Lo sé. Saqué la fotografía del recibo, se la mostré. Miguel la miró, luego me miró a mí. ¿Y qué va a hacer, señora? Por ahora nada. Seguir documentando, seguir esperando. ¿Esperando qué? El momento correcto. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibio, amargo. Miguel, necesito que averigües todo sobre Verónica Ruiz. ¿Dónde trabaja? ¿De dónde es? ¿Su familia? Todo. Miguel asintió. ¿Puedo preguntarle algo, señora Patricia? Sí. ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué sigue aquí? Fue una buena pregunta. La pregunta que yo me hacía cada mañana cuando me despertaba junto a un extraño que alguna vez creí conocer. Porque si me voy ahora, me voy sin nada. Esta casa está a su nombre. Los autos están a su nombre. Nuestras cuentas de banco son conjuntas, pero él las controla. Si me voy, pierdo todo. Y él se queda con su reputación intacta, su negocio floreciente y su nueva familia. Me incliné hacia adelante. Pero si espero, si documento, si construyo un caso sólido, entonces cuando me vaya me voy con justicia. Miguel sonrió por primera vez. Es usted más fuerte de lo que él cree, señora. Es exactamente lo que estoy contando. Septiembre trajo cambios. Roberto empezó a ser amable. Extrañamente amable. El 12 de septiembre, un martes a las 7:25 de la tarde, llegó a casa con flores, rosas rojas, mis favoritas. Hacía 3 años que no me traía flores. Para ti, dijo, entregándomelas con una sonrisa que casi parecía genuina. Tomé las flores. Olían dulces, frescas. ¿Qué es la ocasión? ¿Necesito una ocasión para darle flores a mi esposa? Me besó la mejilla. Un beso suave, casi tierno. Algo en mi pecho se movió. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al hombre del que me había enamorado 30 años atrás, quiso creer. Quiso pensar que tal vez había terminado con ella. Tal vez había vuelto a mí. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto fue el esposo perfecto. Cenaba en casa todas las noches. Me preguntaba sobre mi día. Me ayudaba a lavar los platos. El 18 de septiembre me llevó a cenar a mi restaurante italiano favorito. Conversamos como no habíamos conversado en años. Me reí. Realmente me reí. Te extrañé, dijo esa noche, tomando mi mano sobre la mesa. Las velas iluminaban su rostro. Se veía sincero, vulnerable. Yo también. Y en ese momento lo dije en serio. Esa noche hicimos el amor por primera vez en 8 meses. Fue dulce, lento, como en los viejos tiempos. Después, mientras él dormía, yo miraba el techo en la oscuridad y pensaba, tal vez todo fue un error. Tal vez podemos arreglarlo. Tal vez era una idiota. El 25 de septiembre,
Exactamente una semana después de nuestra cena romántica, mi teléfono sonó a las 2:43 de la madrugada. Era Miguel. Su voz temblaba. Señora Patricia, perdón por llamar tan tarde, pero necesita saber esto. Su esposo acaba de salir del hospital central. La mujer tuvo al bebé esta noche. Un niño. El mundo se detuvo. Las paredes de mi habitación parecían cerrarse. Roberto dormía junto a mí, roncando suavemente. Me había dicho que me extrañaba. Me había llevado a cenar. Habíamos hecho el amor, y todo ese tiempo ella estaba a punto de dar a luz a su hijo. Las flores, la cena, el sexo, todo había sido calculado. Una actuación, tal vez sintiendo culpa, o tal vez simplemente cubriendo sus huellas, asegurándose de que yo no sospechara mientras él esperaba el nacimiento de su hijo con otra mujer. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Caminé al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Una mujer de 61 años me devolvió la mirada. Cansada, traicionada. Pero ya no rota, ya no. Respiré hondo. Tomé mi teléfono. Le escribí a Miguel. Consigue el acta de nacimiento. Necesito el nombre completo del bebé y el nombre de Roberto en los documentos. Volví a la cama. Me acosté junto al padre de un hijo que no era mío. Y esperé a que amaneciera. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen, en las señales que elegimos ignorar porque la verdad duele más que la mentira. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? ¿Has tenido que tragarte el dolor y sonreír mientras tu mundo se desmorona? Comparte tu experiencia en los comentarios. De verdad quiero saber que no estoy sola en esto. Roberto se despertó a las 7 de la mañana. Se estiró, bostezó. Buenos días, mi amor. Me besó la frente, como si nada, como si no hubiera pasado la noche anterior en un hospital viendo nacer a su hijo secreto. Buenos días. ¿Dormiste bien? Como bebé. La ironía de sus palabras me golpeó el estómago. Voy a hacer el desayuno. En la cocina, preparé huevos revueltos y café. Mis manos no temblaban. Ya no. Había pasado por el shock, por la negación, por la esperanza falsa. Ahora solo quedaba la claridad fría de la verdad. Roberto comió su desayuno leyendo el periódico. Hizo comentarios sobre las noticias, sobre el clima, sobre la caída del peso. Terminó su café. Me voy. Tengo reuniones todo el día. ¿Regresarás a cenar? No estoy seguro. Te aviso. Tomó su maletín. Salió. Escuché su auto alejarse. Solo faltaban 725 días para que él recibiera esa llamada de Miguel. La llamada que lo cambiaría todo. Miguel me envió fotografías esa tarde. Roberto entrando al hospital a las 11:47 de la noche. Roberto saliendo a las 3:22 de la madrugada con una sonrisa enorme en el rostro. Roberto abrazando a Verónica en la puerta del hospital. Verónica sosteniendo un bulto envuelto en una manta azul. Guardé las fotos en una carpeta de mi computadora. La titulé Impuestos 2023. Roberto nunca revisaba esas carpetas. Las odiaba. Decía que la contabilidad era aburrida. Irónico, considerando que estaba casado con una contadora forense jubilada. Los días siguientes fueron teatro puro. Roberto actuaba el papel de esposo atento. Yo actuaba el papel de esposa feliz. Ambos éramos actores consumados. Pero yo tenía una ventaja. Yo sabía que ambos estábamos actuando. Él creía que solo él lo hacía. El 2 de octubre, Miguel me envió el documento que le había pedido. Acta de nacimiento. Bebé, Diego Roberto Ruiz Salazar. Padre, Roberto Salazar. Madre, Verónica Ruiz. Fecha de nacimiento, 25 de septiembre del 2023. Roberto había registrado al bebé con su apellido. Oficialmente, legalmente. Mi esposo tenía un hijo. Y yo tenía la prueba. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la traición. No fue el bebé. Fue darme cuenta de que durante 26 años yo había sido la otra opción. El plan B. La esposa conveniente mientras él esperaba encontrar algo mejor. Y finalmente lo había encontrado. Una mujer más joven que le había dado lo que yo nunca pude. Un hijo. Solo faltaban 705 días. Y yo ya no estaba triste. Estaba lista. Octubre se convirtió en noviembre.
noviembre en diciembre. Y con diciembre llegó la Navidad. La temporada que antes llenaba nuestra casa de alegría, ahora se sentía como una obra de teatro mal ensayada. El 15 de diciembre del 2023, un viernes a las 4:32 de la tarde, comencé a decorar la casa. Saqué las cajas del sótano, el árbol artificial que habíamos comprado hace 15 años, las luces que yo desenredaba pacientemente cada año, los adornos que había coleccionado durante nuestro matrimonio, cada uno con una historia, una memoria, una mentira. Roberto llegó mientras yo colgaba las luces en el árbol. ¿Ya estás decorando? Es tradición. Sonreí. Siempre sonreía ahora. Nuestra fiesta de Navidad es el 23. Ya mandé las invitaciones. Patricia se frotó la cara. Se veía cansado, culpable. Sobre eso, este año tal vez deberíamos cancelar la fiesta. Dejé de colgar luces. Me volteé hacia él. ¿Cancelar? Llevamos 25 años haciendo esta fiesta. Lo sé, pero el trabajo está muy pesado. No creo que sea buen momento. Mentira. El trabajo siempre había sido pesado. Nunca había sido excusa antes. ¿Es por el dinero? Puedo hacer algo más sencillo. No es el dinero. Su voz sonaba irritada, impaciente. Solo no quiero hacerla este año. ¿Está bien? No estaba bien, y ambos lo sabíamos, pero entendí la verdad detrás de sus palabras. No quería la fiesta porque necesitaba estar disponible para su otra familia, para Verónica y Diego, para su primer Navidad juntos. Como quieras. Mi voz salió perfectamente calmada, controlada. Volví a colgar las luces. Roberto se quedó parado allí, esperando tal vez una pelea, un drama. No le di ninguno. Después de un momento, se fue a su oficina y cerró la puerta. Pero lo que él no sabía era que yo había anticipado esto. Ya había hablado con su hermano Javier 2 días antes. Le había dicho que Roberto estaba estresado con el trabajo, que tal vez una fiesta sorpresa lo animaría. Javier había estado encantado con la idea. Hagámoslo, Patricia. Invita a todos. Yo me encargo de que Roberto esté aquí. La fiesta seguiría adelante, con o sin el permiso de Roberto. El 23 de diciembre, a las 6:17 de la tarde, la casa estaba llena. 37 invitados, familia, amigos, colegas de Roberto del Rotary Club, todos con copas de ponche en las manos, riendo, conversando. El árbol brillaba en la esquina, música navideña sonaba suavemente, olía a tamales recién hechos y ponche de frutas. Roberto había tratado de escaparse esa tarde. Tengo una reunión urgente. Javier lo había detenido en la puerta. Hermano, es Nochebuena. Deja el trabajo por una noche. Tu esposa organizó todo esto. Roberto no tuvo opción. Se quedó. Pero su cara era una máscara de molestia mal disimulada. Revisaba su teléfono cada 5 minutos. Salía al jardín a hacer llamadas. Regresaba con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. A las 8:45 de la noche, mientras yo servía el ponche, escuché su voz en el pasillo. Estaba hablando por teléfono, pensando que nadie podía oírlo. Pero yo sí, siempre lo hacía. No puedo salir ahora, mi amor. Hay demasiada gente. Lo siento. Sí, sé que es tu primera Navidad con Diego. Mañana temprano, lo prometo. Pasaré todo el día con ustedes. Te amo también. Mis manos se congelaron sobre la jarra de ponche. El líquido rojo oscuro se agitaba ligeramente. Alguien me habló. No recuerdo quién. No recuerdo qué dijeron. Sonreí. Asentí. Serví más ponche. Cuando Roberto regresó a la sala, lo miré. Realmente lo miré. Vi a un hombre que estaba viviendo en Navidad mientras le prometía a otra mujer que pasaría el día siguiente con ella. Un hombre que me usaba como cobertura, como excusa, como la esposa conveniente que organizaba fiestas perfectas mientras él construía una vida secreta. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él apartó la vista primero. A las 10:23 de la noche, después de que todos se fueron, comencé a limpiar. Roberto ya estaba en su oficina, probablemente enviando mensajes a Verónica. Recogí vasos, platos, servilletas usadas.
La casa que había brillado con luces y risas ahora se sentía vacía, fría. Me senté en el sofá con un vaso de vino. El árbol de Navidad parpadeaba frente a mí. Luces rojas, verdes, amarillas, hermosas y tristes al mismo tiempo. Solo faltaban 632 días. El año nuevo llegó sin celebración. Roberto dijo que estaba enfermo. Se quedó en casa el 31 de diciembre, pero a las 11:47 de la noche salió a comprar medicina. Regresó a las 2:34 de la madrugada, oliendo a champán y perfume ajeno. Enero del 2024 trajo cambios más obvios. Roberto ya ni siquiera intentaba esconder tanto. El 14 de enero, un domingo a las 11:15 de la mañana, mientras desayunábamos, le pregunté sobre su día. «Voy a salir. Tengo cosas que hacer». «¿Qué cosas?» Me miró con esa frialdad que ahora era constante. «Cosas, Patricia. No necesito reportarte cada movimiento». Solo preguntaba. «Pues deja de preguntar». Se levantó de la mesa. Dejó su plato con comida a medio terminar. Yo lo había preparado como le gustaba. Huevos con jamón, pan tostado, jugo de naranja fresco. Ni siquiera lo tocó, salió. No regresó hasta las 9:26 de la noche. Esto se convirtió en el patrón. Salía sin explicaciones, regresaba tarde, hablaba poco, comía menos. Era como vivir con un fantasma, un extraño que compartía mi espacio, pero ya no mi vida. En febrero, las cosas empeoraron. El 14 de febrero, día de San Valentín, me desperté esperando algo. No esperaba gran cosa. Tal vez flores, tal vez una tarjeta, algo que reconociera que todavía estábamos casados. Nada. Roberto se despertó, se vistió y salió a las 8:13 de la mañana sin decir palabra. Revisé su tarjeta de crédito esa tarde. Cargo en florería, 12,000 pesos. Cargo en restaurante francés, 18,000 pesos. Cargo en joyería, 35,000 pesos. 65,000 pesos gastados en San Valentín. Yo recibí silencio. Esa noche, cuando regresó a las 11:38, lo esperaba en la sala. Las luces apagadas. Solo la lámpara pequeña junto al sofá iluminaba mi rostro. «Feliz día de San Valentín», dije cuando entró. Se detuvo, me miró. «Patricia, estoy cansado». «Lo sé, debió ser un día largo». Me levanté. Caminé hacia él. Podía oler el perfume de ella en su ropa. Podía ver el lápiz labial rosa pálido en el cuello de su camisa. «¿Cenaste bien?» «Sí». «¿En algún lugar especial?» Sus ojos se entrecerraron. «¿A dónde quieres llegar?» «A ningún lado». Sonreí. Esa sonrisa fría que había perfeccionado en los últimos 2 años. Solo me preguntaba si te acordaste qué día era hoy. Miércoles. Día de San Valentín. Silencio. Largo. Pesado. Luego, lo olvidé. Por supuesto que lo hiciste. Pasé junto a él hacia las escaleras. «Buenas noches, Roberto». «Patricia, espera». «No». Me detuve sin voltearme. «No necesitas explicar. No necesitas disculparte. Ambos sabemos que no lo olvidaste. Solo olvidaste incluirme». Subí las escaleras. Cerré la puerta de nuestra habitación. Y solo entonces, solo cuando estaba completamente sola, dejé que una lágrima cayera. Solo una. Ya no tenía más. Pero lo que Roberto no sabía era que esa noche tomé una decisión. Llamé a una abogada. Su nombre era Alejandra Cortés, una compañera de la universidad que había seguido en contacto conmigo todos estos años. Ella era socia principal en uno de los despachos de abogados matrimoniales más prestigiosos de la ciudad. Le conté todo, le mostré todo, las fotografías, los recibos, el acta de nacimiento, 3 años de evidencia documentada meticulosamente. Alejandra silbó bajo cuando terminé. «Patricia, esto es sólido, muy sólido. Podríamos conseguirte la mitad de todo: la casa, el negocio, las cuentas y pensión alimenticia de por vida. No quiero la mitad». «¿Qué?» «Quiero justicia. Quiero que enfrente consecuencias. Quiero que su reputación muestre quién es realmente». Alejandra sonrió. «Entonces tenemos trabajo que hacer». Durante los siguientes meses, Alejandra y yo construimos el caso. Cada documento notariado, cada fotografía autenticada,
cada testimonio de Miguel preparado. Era como mis viejos días de contadora forense, construyendo casos contra defraudadores. Excepto que esta vez el defraudador dormía en mi cama. Marzo, abril, mayo. Roberto se volvió más descuidado, o tal vez más arrogante. El 3 de mayo me pidió que firmara unos documentos. Papeles del contador, rutina. Los leí cuidadosamente. Eran documentos para transferir propiedades. La Casa de las Lomas, a su nombre únicamente. ¿Por qué necesitas esto? Impuestos, beneficios fiscales. Ni siquiera me miraba mientras mentía. No voy a firmar. Ahora sí me miró. ¿Qué? Dije que no voy a firmar. Su cara se puso roja. Patricia, son solo papeles del contador. Entonces el contador puede explicarme personalmente por qué necesita que yo renuncie a mis derechos sobre nuestra casa. No seas ridícula. No soy ridícula. Soy cuidadosa. Doblé los papeles, los puse en mi bolso. Le pediré a Alejandra que los revise. ¿Quién es Alejandra? Mi abogada. Las palabras salieron calmadas. Frías, perfectas. Roberto se quedó inmóvil. ¿Tu abogada? ¿Desde cuándo tienes abogada? Desde que decidí que necesitaba una. Caminé hacia la puerta. Los papeles estarán listos cuando Alejandra los revise. Si es todo legítimo como dices, no habrá problema. Salí antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápido. Mis manos sudaban. Pero no dejé que lo viera. Nunca lo vería. Solo faltaban 498 días. Después de mi negativa a firmar los papeles, Roberto cambió. No fue gradual. Fue inmediato. Como si una máscara se hubiera caído completamente. El 7 de mayo del 2024, un martes a las 7:42 de la noche, llegó a casa con una sonrisa extraña. Demasiado ancha, demasiado confiada. Se sentó en el sofá y me miró fijamente mientras yo doblaba la ropa limpia. «Necesitamos hablar», dijo. Dejé la toalla que tenía en las manos. «Está bien». He estado pensando. Tal vez deberías buscar tu propio lugar. El aire salió de mis pulmones. ¿Perdón? Un departamento, algo pequeño. Sería mejor para ambos. Claramente ya no somos felices juntos. Ahí estaba, finalmente. Después de 3 años de mentiras, ahora quería que yo me fuera, que desapareciera convenientemente para que él pudiera traer a Verónica y a Diego a nuestra casa. A la casa que yo había convertido en hogar durante 26 años. Esta es mi casa también, Roberto. Técnicamente está a mi nombre. Técnicamente estamos casados bajo régimen de bienes mancomunados. La casa es de ambos. Se recargó en el sofá, cruzando las piernas. Tan relajado, tan seguro de sí mismo. Patricia, no hagas esto difícil. Te daré dinero para el departamento. Primer mes y depósito. Incluso te ayudaré a mudarte. ¡Qué generoso! Mi voz no temblaba. Ya no temblaba. ¿Y el divorcio? Podemos hablarlo después. Primero, necesitas salir de aquí. Después, siempre después. Lo entendí entonces con claridad cristalina. No iba a darme el divorcio. Me iba a sacar de la casa, instalar a Verónica y mantenerme colgando indefinidamente. Legalmente seguiría siendo su esposa, pero prácticamente sería invisible. No me voy a ir. Patricia, no me voy a ir de mi casa. Me levanté. Lo miré desde arriba. Si quieres que me vaya, vas a tener que llevarme a juicio. Y créeme, Roberto, no quieres que lleguemos a eso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. Cerré la puerta con seguro. Y por primera vez en 3 años, dormí profundamente. Porque ahora todo era claro. Ya no había dudas. Ya no había esperanza falsa. Solo había guerra. Miguel me llamó 2 días después, el 9 de mayo a las 8:23 de la mañana. Su voz sonaba urgente, asustada. «Señora Patricia, necesita escuchar esto». «¿Qué pasó?» «Encontré a alguien, una de las empleadas domésticas de la Casa Amarilla. La despidieron hace un mes. Está dispuesta a hablar». ¿Hablar sobre qué? Sobre cuánto tiempo su esposo ha estado con Verónica. «Señora», hizo una pausa larga,
No son 3 años, son 6. El mundo se inclinó. ¿Qué? La empleada dice que el señor Roberto compró esa casa hace 6 años, en el 2018. Verónica se mudó ese mismo año. Ella lo planeó todo desde el principio. 6 años, no 3. 6. Mientras yo todavía creía que teníamos un matrimonio salvable. Mientras yo organizaba cenas para sus colegas. Mientras yo lo cuidaba cuando se enfermaba. Mientras yo renovaba votos silenciosos cada aniversario. Él ya estaba construyendo una vida completa con otra mujer. ¿La empleada puede testificar? Sí, y tiene fotos, videos, mensajes que Verónica le mandaba, todo. Dile que Alejandra la contactará. Y Miguel, mi voz se quebró apenas. Gracias, por todo. No me agradezca todavía, señora. Hay algo más que necesita saber. Mi estómago se apretó. ¿Qué? El señor Roberto le dijo a Verónica que usted sabe de la relación. Le dijo que ustedes están en proceso de divorcio, que usted está siendo difícil y no quiere firmar los papeles. Verónica cree que usted es la mala en esta historia. Por supuesto que lo hizo. No solo me traicionó, me convirtió en la villana de su romance. Mientras te cuento esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. ¿Desde tu sala? ¿Desde tu cocina mientras preparas la cena? ¿Desde tu cama en una noche de insomnio? Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Y si has vivido algo parecido, si alguien que amabas te convirtió en el villano de su propia traición, quiero que sepas que te veo, te creo. Y no estás solo. Esa tarde me reuní con Alejandra en su oficina, un edificio alto en el centro de la ciudad, piso 17. Ventanas enormes con vista a toda la ciudad. Ella me ofreció café, agua. Me senté en una silla de cuero negro que olía a nuevo. Tengo noticias, dijo Alejandra, abriendo una carpeta. Investigué las finanzas de Roberto. Es peor de lo que pensábamos. ¿Peor cómo? Ha estado transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas a cuentas personales durante 4 años. Cantidades pequeñas, 5,000 pesos aquí, 10,000 allá. Suficientemente pequeñas para no levantar sospechas, pero suman. En total, ha movido 940,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos. Nuestro dinero, mi dinero, movido secretamente mientras yo confiaba ciegamente. Hay más, continuó Alejandra. La casa amarilla no está a su nombre, está a nombre de Verónica. Él se la regaló, valuada en 2,800,000 pesos. Y hay un fideicomiso para el niño, Diego, con 300,000 pesos ya depositados. Hice los cálculos mentalmente. Algo que todavía podía hacer después de tantos años. Eso es más de 4 millones de pesos. Exacto. Y eso sin contar los gastos mensuales. Escuela privada para cuando Diego crezca, seguro médico, manutención. Roberto ha estado financiando una vida completa. ¿Con nuestro dinero? Con tu dinero también, Patricia. Es fraude. Es ocultamiento de bienes. Y podemos probarlo todo. Me recargué en la silla. El cuero crujió bajo mi peso. Fuera, la ciudad se extendía bajo un cielo gris. Millones de personas viviendo sus vidas. Y aquí estaba yo, descubriendo que mi esposo había robado mi futuro sistemáticamente durante años. ¿Qué tan sólido es el caso?, pregunté. Muy sólido. Con la empleada testificando, con los documentos financieros, con las fotografías y videos de Miguel, con el acta de nacimiento. Patricia, esto no es solo divorcio. Esto podría ser criminal. Fraude financiero, ocultamiento de bienes, bigamia emocional. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararlo todo? 3 meses, tal vez 4. Necesitamos ser meticulosos. Un solo error, y él podría escapar. Hice el cálculo mental. Estábamos en mayo. 4 meses sería septiembre. Hazlo. Quiero que sea perfecto. Quiero que no tenga escape. Alejandra sonrió. Va a ser hermoso verlo caer. Solo faltaban 128 días. Junio llegó con calor sofocante y tensión fría. Roberto apenas me hablaba. Yo apenas lo miraba. Éramos 2 extraños compartiendo espacio. Él dormía en la habitación principal. Yo en la de huéspedes. Él comía afuera.
Yo comía sola mirando el jardín que Miguel solía cuidar y que ahora estaba descuidado porque Roberto no había contratado a nadie más. El 19 de junio, Día del Padre, Roberto salió temprano, a las 7:34 de la mañana. No dijo adiós. Regresó a las 10:47 de la noche con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa que decía que había pasado el día con su hijo real, con su familia real. Yo no dije nada. Solo anoté la fecha en mi cuaderno. Página tras página de fechas, de evidencia, de justicia pendiente. Julio trajo la gota que derramó el vaso. El 4 de julio del 2024, mientras buscaba documentos en la oficina de Roberto, encontré algo. Escondido en el fondo de su escritorio, en una carpeta marcada Impuestos 2019. Correos impresos, entre Roberto y Verónica, fechados en diciembre del 2017, 7 años atrás. Leí cada uno. Mis manos temblaban sosteniendo los papeles. Mi visión se nublaba, pero seguí leyendo. Mi amor, pronto estaremos juntos completamente. Solo necesito tiempo para preparar todo. Patricia nunca sospechará. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? ¿No es más fácil solo divorciarte? No. Si me divorcio, pierdo la mitad de todo. Necesito mover los bienes primero, proteger lo que es mío. Ella fue útil cuando empecé el negocio, pero ya no la necesito. Dame 2 años, 3 máximo, y estaré completamente libre. Los papeles cayeron de mis manos al suelo. Me senté en su silla, la misma silla donde él planeó mi eliminación sistemática, donde calculó cómo robarme, cómo usarme, cómo descartarme. No fue un error, no fue una aventura que se salió de control. Fue un plan, deliberado, calculado. Durante 7 años, fotografié cada correo, cada página. Luego los devolví exactamente donde los encontré. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, lo miré diferente. Ya no veía al hombre con quien me casé. Veía a un criminal, a un fraude, a alguien que había jugado ajedrez con mi vida mientras yo ni siquiera sabía que estaba en el tablero. ¿Qué? Preguntó, notando mi mirada. Nada. Sonreí. Mi mejor sonrisa. Absolutamente nada. Solo faltaban 72 días. Agosto fue el mes de la preparación final. Alejandra y yo nos reuníamos 2 veces por semana. Cada reunión era una pieza más del rompecabezas. Cada documento notariado, cada testigo preparado, cada número verificado 3 veces. El 6 de agosto del 2024, un martes a las 3:15 de la tarde, Alejandra desplegó todos los documentos sobre su escritorio. Era impresionante verlo todo junto. 3 años y medio de evidencia. 72 fotografías autenticadas por notario. 43 páginas de extractos bancarios mostrando transferencias fraudulentas. 17 testimonios escritos. El acta de nacimiento de Diego. Los correos impresos revelando la premeditación. Las declaraciones de la exempleada. Los registros de llamadas. Los recibos de hoteles, restaurantes, joyas. Esto es artillería pesada, dijo Alejandra, tocando las carpetas organizadas perfectamente. Roberto no va a saber qué lo golpeó. ¿Cuándo podemos presentarlo? Estaba pensando en octubre, pero se detuvo, mordiéndose el labio. Hay algo que podría hacer esto aún más fuerte. ¿Qué? Necesitamos atraparlo en el acto. Una última prueba irrefutable. Algo que capture la esencia completa de su traición. ¿Miguel todavía lo vigila? Todos los días. Entonces esperemos un poco más. Esperemos el momento perfecto. Solo faltaban 40 días, tal vez menos. Dependía de Roberto, de cuándo cometería su error final. No tuve que esperar mucho. El 12 de agosto, un lunes a las 9:56 de la mañana, Roberto entró a la cocina donde yo tomaba café y leía el periódico. Se veía diferente, emocionado, casi feliz. Patricia, necesito decirte algo. Dejé el periódico. ¿Sí? Mi familia y yo vamos a hacer una reunión, el 8 de septiembre, para el cumpleaños de mi madre. Será en un restaurante. Su madre había muerto hacía 11 años. Él sabía que yo lo sabía. ¿Por qué mentir tan obviamente? Tu madre murió en el 2013, Roberto. Se detuvo, parpadeó, luego sonrió.
Una sonrisa cruel, fría. Tienes razón, me equivoqué. Es para otra cosa. El punto es que no estás invitada. Ahí estaba. Ya ni siquiera intentaba crear mentiras elaboradas, solo crueldad directa. Entiendo. ¿Eso es todo? ¿Entiendo? ¿Qué quieres que diga, Roberto? Se inclinó sobre la mesa. Podía oler su colonia cara, la que se compraba él mismo. Quiero que digas que vas a firmar los papeles del divorcio, que vas a dejar de ser difícil, que vas a aceptar lo que te ofrezco y seguir adelante con tu vida. ¿Y qué me ofreces exactamente? 200,000 pesos, un departamento pagado por 6 meses. Eso es más de lo que muchos consiguen. 200,000 pesos. De un patrimonio que valía más de 8 millones. De un negocio que yo había ayudado a construir cuando todavía trabajaba como contadora. De una vida que había dedicado completamente a él durante 26 años. Es muy generoso, dije, sin emoción en mi voz. ¿Entonces aceptas? Déjame pensarlo. Su cara se puso roja. ¿Pensar qué? Es una oferta razonable. Déjame pensarlo, repetí, volviendo a mi periódico. Roberto salió de la cocina dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Escuché su auto salir del garaje con las llantas chillando. Miguel me llamó 20 minutos después. Señora Patricia, acaba de llegar a la Casa Amarilla. Se ve furioso. Lo sé. Acabo de rechazar su oferta de divorcio. ¿Va a aceptar? Miguel, en 33 días, Roberto va a desear haberme dado mucho más que 200,000 pesos. El tiempo comenzó a moverse más rápido y más lento al mismo tiempo. Cada día era eterno. Cada hora un segundo. Estaba viviendo en 2 realidades simultáneas. La superficie tranquila, donde yo era la esposa silenciosa, y la profundidad turbulenta, donde yo era un estratega preparando el jaque mate final. El 20 de agosto, Roberto llegó con bolsas de compras. Bolsas de tiendas caras. Saks, Louis Vuitton, Tiffany. Las dejó en la sala sin esconderlas, sin vergüenza. ¿Comprando regalos? Pregunté fingiendo curiosidad casual. Sí, ni siquiera elaboró la mentira. Esa noche revisé los estados de cuenta. 68,000 pesos gastados en un solo día. Ropa de bebé de diseñador. Una cartera de cuero italiano. Aretes de diamantes. Todo para ella, para Verónica, para su familia real. Mientras tanto, yo usaba la misma ropa de hace 5 años. Mi cartera tenía la correa rota. No había recibido un regalo de cumpleaños en 3 años. Pero ¿sabes qué? Ya no me dolía. Solo lo agregaba a la lista. El 28 de agosto encontré algo que lo cambió todo. Roberto había dejado su laptop abierta. Un error raro en él. Normalmente era tan cuidadoso. Pero esa mañana había salido corriendo a una emergencia en la fábrica y la dejó en la mesa del comedor. La pantalla mostraba su correo electrónico. El más reciente era de una agencia de viajes. Itinerario de vuelo. 4 boletos. Roberto Salazar, Verónica Ruiz, Diego Ruiz, menor. Y un cuarto nombre que me heló la sangre. Valeria Ruiz, 4 años. Valeria. Diego tenía 10 meses. ¿Quién era Valeria de 4 años? Seguí leyendo. Era una reservación para Cancún. Del 20 al 28 de septiembre. Hotel todo incluido. 2 habitaciones conectadas. Actividades para niños. 185,000 pesos en total. 4 personas. 2 niños. Busqué más profundo en su correo. Encontré fotos. Carpeta tras carpeta de fotos que nunca había visto. Verónica embarazada, pero no de Diego. Una foto fechada en el 2019. Verónica en el hospital sosteniendo un bebé. Una bebé. Una niña. Fecha: 3 de abril del 2020. Roberto no tenía un hijo. Tenía 2. 2 hijos que yo no sabía que existían. Una niña de 4 años y un niño de 10 meses. Mientras yo lloraba en las clínicas de fertilidad. Mientras yo rezaba por un bebé que nunca llegó. Mientras yo me culpaba a mí misma por nuestro matrimonio sin hijos. Él ya tenía 2. Fotografié todo. Cada imagen, cada correo, cada reservación. Mis manos no temblaban. Deberían, pero no lo hacían. Ya estaba más allá del shock.
más allá del dolor. Solo quedaba la furia fría y calculada. Le mandé todo a Alejandra. Me respondió en 3 minutos. Esto es oro, Patricia. Puro oro. Prepárate. En 2 semanas atacamos. Solo faltaban 18 días. Septiembre comenzó con una confrontación que no vi venir. El 2 de septiembre, un lunes a las 8:17 de la noche, Roberto entró a la sala donde yo veía televisión. Se plantó frente al televisor, bloqueando mi vista. Necesito que salgas de esta casa. Apagué el televisor con el control remoto. Ya hablamos de esto. No estoy pidiendo, Patricia. Estoy diciendo, necesitas irte, esta semana. ¿O qué? O haré tu vida imposible. Cortaré las tarjetas de crédito, cancelaré tu auto, cerraré las cuentas bancarias. No puedes hacer eso. Es ilegal. Observa cómo puedo. Se dio vuelta para irse. Roberto. Se detuvo. No se volteó. Si haces cualquiera de esas cosas, mi abogada presentará una demanda de emergencia mañana mismo. Y créeme, no querrás eso. Ahora sí se volteó. Sus ojos eran hielo puro. ¿Sabes qué es tu problema, Patricia? Nunca supiste cuándo rendirte, siempre aferrada, siempre rogando por atención, patética. Las palabras deberían haberme lastimado. Hace un año lo habrían hecho, pero ahora solo las dejé rebotar. ¿Terminaste? Por ahora. Salió de la sala. Escuché la puerta principal azotarse, su auto alejándose. Solo faltaban 13 días. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Roberto evitaba la casa completamente. Llegaba después de medianoche. Salía antes del amanecer. Cuando nuestros caminos se cruzaban, me miraba con desprecio puro, como si yo fuera basura que necesitaba sacarse. Miguel me mantenía actualizada. Señora Patricia, el señor Roberto está moviendo cosas de la casa amarilla, cajas, muebles, como si se preparara para mudar a alguien nuevo allí. Por supuesto, quería mudarme a la fuerza para instalar a Verónica en mi casa, en mi espacio, reemplazarme completamente. El 10 de septiembre, Miguel me mandó fotos que me hicieron tomar la decisión final. Roberto había llevado a Verónica y los niños a un parque de diversiones. Las fotos mostraban risas, abrazos, Diego en los brazos de Roberto, Valeria montada en sus hombros, la familia perfecta. Y luego vi el detalle que me destrozó. Roberto llevaba puesta la chamarra de cuero que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario, la que había ahorrado durante 6 meses para comprar, la que había mandado a bordar con sus iniciales. La llevaba mientras jugaba con los hijos que tuvo con otra mujer. Llamé a Alejandra. Hazlo, prepara todo. En cuanto tengamos la última pieza, atacamos. ¿Qué última pieza? Miguel va a conseguirla, muy pronto. Solo faltaban 6 días. El 12 de septiembre, un viernes a las 6:42 de la tarde, le mandé un mensaje a Miguel. Necesito que vigiles a Roberto este fin de semana, especialmente el domingo. Creo que va a hacer algo importante. ¿Qué cosa, señora? Algo que va a terminar esto de una vez por todas. El sábado 14 de septiembre pasó lento. Roberto no vino a casa. Mandó un mensaje a las 9:23 de la mañana. Estaré fuera todo el fin de semana. Asuntos de trabajo. Asuntos de trabajo. El domingo. Claro. Preparé mi maleta pequeña. Saqué todos mis documentos importantes, mis joyas de familia, las fotografías de mis padres, todo lo que realmente me importaba. Lo puse en el auto. No sabía cuándo volvería a esta casa. Si volvería. Dormí esa noche en la habitación de huéspedes por última vez. No dormí realmente. Solo esperé. El domingo 15 de septiembre amaneció brillante. Demasiado brillante para lo que vendría. Me levanté a las 6:00 de la mañana. Hice café. Me senté en la cocina mirando el jardín descuidado. El jazmín todavía florecía en la esquina. Después de todo lo que había pasado, las flores seguían creciendo. Mi teléfono estaba en la mesa frente a mí. Pantalla hacia arriba. Esperando. A las 6:31 de la tarde, exactamente cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rojos que parecían fuego, el teléfono sonó. Miguel. Contesté. Señora Patricia. Su voz temblaba, lloraba.
Su esposo y una mujer idéntica a usted acaban de entrar al Hotel Plaza Imperial. El valet tomó su auto. Los vi entrar juntos. Él tenía la mano en su cintura. Ella, señora, yo creí que era usted por un momento. Se viste igual, camina igual. Es como si hubiera buscado un clon. ¿Estás seguro de que era Verónica? Completamente seguro. Lo seguí hasta el lobby. Escuché cómo Roberto reservó. Suite nupcial. 2 noches. Suite nupcial, mientras todavía estaba casado conmigo, mientras todavía vivíamos bajo el mismo techo legalmente. Suite nupcial. Miguel, ¿puedes entrar al hotel? Creo que sí. Hay un bar en el lobby. Puedo sentarme allí. Hazlo. Toma fotos de todo, especialmente de ellos entrando y saliendo, con timestamps. ¿Puedes hacer eso? Sí, señora. Bien. ¿Y Miguel? Mi voz casi se quiebra. Casi. Gracias. Por 3 años de lealtad. Por ser mis ojos cuando yo no podía ver. Por ser el único que se quedó de mi lado. Señora Patricia, usted me ayudó cuando el señor Roberto me echó. Usted me mandó dinero cada semana, cuando yo no podía pagar la universidad de mis hijos. Usted me trató como humano cuando él me trató como basura. Esto es lo menos que puedo hacer. Colgué. Mis manos, por primera vez en todo este tiempo, temblaban. Lo había hecho. El error final, el que necesitaba. Llamé a Alejandra. Lo tenemos. Roberto está en un hotel con Verónica. Miguel está allí tomando fotos. Tenemos testigo ocular. Tenemos evidencia directa. Perfecto. La voz de Alejandra era pura satisfacción. El lunes presentamos todo. Demanda de divorcio, demanda por fraude, demanda por ocultamiento de bienes y una moción de emergencia para congelar todas sus cuentas hasta que se resuelva. ¿Cuánto tiempo tomará? Con todo lo que tenemos. Rápido. Muy rápido. Patricia, en 2 semanas su vida va a cambiar completamente. 2 semanas, después de 3 años y medio esperando, después de 1,320 días documentando, después de 72 fotografías, 43 páginas de evidencia financiera, 17 testimonios y un corazón roto que se había endurecido hasta convertirse en acero frío. Mañana sería el día. Mañana comenzaría el fin. Solo quedaba una cosa por hacer. Esa noche abrí mi cuaderno azul, el que había llenado durante 3 años y medio. Pasé cada página, cada fecha, cada nota, cada pequeña traición documentada meticulosamente. Lo cerré y escribí la última entrada en la contraportada. 15 de septiembre del 2025, Hotel Plaza Imperial, Suite nupcial. Se acabó. El lunes 16 de septiembre del 2025, amaneció gris. Nubes bajas cubrían la ciudad como una manta pesada. El aire olía a lluvia que todavía no caía. Yo estaba despierta desde las 5:37 de la mañana. Había dormido tal vez 2 horas, no por nervios, por anticipación. Me duché, me vestí con mi traje azul marino, el que había usado en mi último día de trabajo como contadora forense hacía 30 años. Todavía me quedaba. Me maquillé cuidadosamente. Delineador, rímel, labial rojo. No era vanidad, era armadura. Roberto llegó a casa a las 7:14 de la mañana. Se veía cansado, despeinado, la camisa arrugada. Olía a perfume ajeno y sábanas de hotel. Ni siquiera intentaba disimular ya. Me vio en la cocina tomando café. Frunció el ceño. ¿Por qué estás tan arreglada? Tengo cosas que hacer hoy. ¿Qué cosas? Tomé un sorbo de mi café. Estaba caliente, amargo, perfecto. Ya verás. Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró más de cerca. Tal vez vio algo diferente en mis ojos, algo que no había estado allí antes, o tal vez algo que finalmente había desaparecido. El miedo. Patricia, ¿qué hiciste? Nada todavía. Sonreí. Pero en aproximadamente... Miré mi reloj. 3 horas vas a recibir una visita muy interesante. Su cara perdió color. ¿Qué visita? De un oficial judicial, con documentos que creo que vas a encontrar muy informativos. Se quedó congelado, completamente inmóvil. No te atreviste. Me atreví. Patricia, si presentaste algo sin consultarme primero. ¿Consultarte? Me reí.
Una risa real, genuina, la primera en años. Roberto, tú compraste una casa para tu amante sin consultarme. Tuviste 2 hijos sin consultarme. Vaciaste nuestras cuentas sin consultarme. Planeaste durante 7 años deshacerte de mí sin consultarme. ¿Y ahora quieres que te consulte sobre el divorcio? ¿Qué documentos? Su voz subió de volumen. ¿Qué le diste a tu abogada? Todo. La palabra cayó entre nosotros como una bomba. Absolutamente todo. Roberto dio un paso hacia mí. Sus manos se cerraron en puños. Por un segundo pensé que iba a golpearme. Casi deseé que lo hiciera. Sería una pieza más de evidencia, pero se detuvo. Respiró profundo. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue quedarme tanto tiempo. Tomó su teléfono, marcó un número. Carlos, soy Roberto. Necesito que vengas a mi casa ahora. Es una emergencia. Sí, ahora. No me importa si estás en una reunión. Ahora. Carlos era su abogado, su amigo, su compañero de golf. Claro que lo llamaría. Mientras Roberto caminaba de un lado a otro de la sala hablando por teléfono en voz baja y urgente, yo terminé mi café tranquilamente. Me serví otro. El aroma llenaba la cocina. Rico, oscuro, el sabor de la victoria pendiente. A las 10:23 de la mañana, exactamente como Alejandra había prometido, el timbre sonó. Roberto prácticamente corrió a la puerta. La abrió de golpe. Un hombre joven con uniforme oficial estaba parado allí, sosteniendo un sobre manila. ¿Roberto Salazar? Sí. Tiene documentos legales. Le entregó el sobre. Necesito que firme aquí confirmando que los recibió. Roberto firmó con manos temblorosas. El oficial se fue. Roberto cerró la puerta. Se quedó parado allí, mirando el sobre como si fuera una serpiente viva. «Ábrelo», dije desde la cocina. Sus manos temblaron mientras rasgaba el papel. Sacó el fajo de documentos, empezó a leer. Vi cómo su cara pasaba por una serie de emociones. Confusión, incredulidad, ira, miedo. Esto es... No podía terminar la frase. ¿Completo? Ofrecí. ¿Detallado? ¿Devastador? Tienes fotografías, extractos bancarios. ¿Cómo conseguiste? Se detuvo, la realización golpeándolo. Miguel, ese maldito jardinero. Miguel, a quien despediste por robar. Miguel, quien vio algo que no debía ver hace 3 años y medio. Miguel, a quien yo he estado pagando para que sea mis ojos desde entonces. 3 años. Roberto se dejó caer en el sofá. Los papeles cayeron de sus manos al suelo, esparciéndose como evidencia física de su vida destrozada. Me has estado vigilando durante 3 años. 3 años y medio. 1320 días, para ser exacta. ¿Por qué? ¿Por qué no solo preguntaste? ¿Por qué no simplemente hablamos? Esa pregunta ridícula después de todo. Te lo voy a explicar muy claramente, Roberto. Me senté en la silla frente a él. Crucé las piernas. Junté las manos sobre mi regazo, porque tú habías planeado esto durante 7 años antes de que yo siquiera sospechara, porque tú vaciaste nuestras cuentas sistemáticamente, porque tú compraste una casa para ella con nuestro dinero, porque tú tuviste 2 hijos con ella mientras yo lloraba por no poder darte ni uno, porque tú convertiste mi vida en una mentira y creíste que era demasiado estúpida para notarlo. Yo nunca dije que fueras estúpida. No, pero lo pensaste. Me subestimaste. Olvidaste que pasé 32 años detectando fraudes. Olvidaste que soy contadora forense. Olvidaste con quién te casaste realmente. El timbre sonó otra vez. Roberto se sobresaltó. ¿Quién es ahora? Probablemente Carlos, tu abogado. Era Carlos. Entró como un tornado. Un hombre de 50 y tantos años, traje caro, expresión de urgencia. Ni siquiera me saludó. Se sentó junto a Roberto y empezó a revisar los documentos. Lo vi leer. Vi cómo su expresión pasaba de confianza profesional a preocupación. Después de 20 minutos largos, levantó la vista hacia Roberto. Esto es malo. Muy malo. ¿Y qué tan malo? ¿Documentaste transferencias de fondos de cuentas conjuntas a cuentas personales? Roberto no respondió.
¿Compraste una propiedad valorada en casi 3 millones de pesos sin el conocimiento de tu esposa? Silencio. ¿Tienes 2 hijos con otra mujer mientras estás legalmente casado? Más silencio. Carlos cerró los ojos. Roberto, esto no es solo divorcio. Esto es fraude matrimonial, ocultamiento de bienes. Ella puede demandarte criminalmente si quiere. No puede probar. Tiene 72 fotografías autenticadas por notario. Tiene 17 testimonios bajo juramento. Tiene extractos bancarios con tu firma. Tiene el acta de nacimiento de tus hijos con tu nombre. Tiene correos electrónicos entre tú y Verónica desde el 2017. ¿Quieres que siga? Roberto se hundió más en el sofá. ¡Qué tan malo! Con todo lo que tiene, podría conseguir 70% de todo. La casa, el negocio, las cuentas y pensión alimenticia sustancial. De por vida. 70%. Eso me dejaría en la ruina. Deberías haber pensado en eso antes de... Carlos miró los documentos otra vez. Antes de planear tu eliminación sistemática de tu esposa durante 7 años. Está todo aquí, en tus propios correos. Me levanté. Ambos me miraron. Caballeros, los dejo para que discutan estrategia. Tengo una cita con mi abogada a la 1:00 de la tarde. Regresaré más tarde. Caminé hacia la puerta. Patricia, espera. La voz de Roberto sonaba diferente, más suave, casi suplicante. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. Me detuve. Me volteé. ¿Ahora quieres hablar? ¿Ahora quieres llegar a acuerdos? No tiene que ser así. No tiene que ser guerra. Tienes razón. No tenía que ser guerra. Di un paso hacia él. Pudiste haberme respetado lo suficiente para pedirme el divorcio honestamente. Pudiste haber dividido nuestros bienes equitativamente. Pudimos haber terminado con dignidad. Pero tú elegiste el engaño. Elegiste el robo. Elegiste la humillación. Tú hiciste de esto una guerra, Roberto. Yo solo estoy asegurándome de ganarla. Salí de la casa. El aire fresco golpeó mi cara. Las nubes finalmente habían comenzado a liberar su lluvia. Gotas suaves que caían sobre mi piel. Olían a tierra mojada. A nuevo comienzo. Subí a mi auto, mis manos en el volante, y por primera vez en 3 años y medio lloré. No de tristeza, de alivio, de liberación, de saber que finalmente había hecho lo correcto. La oficina de Alejandra nunca me había parecido tan acogedora. Piso 17. Vista completa de la ciudad bajo la lluvia. Ella tenía café esperándome, 2 tazas, y una sonrisa que decía victoria. Lo hiciste, dijo mientras me sentaba. Roberto recibió los documentos. Vi su cara cuando los leyó. Nunca lo había visto así, completamente destruido. Bien, porque esto apenas comienza. Alejandra abrió su laptop. Miguel me mandó las fotos del hotel anoche. ¿Las has visto? No, todavía no. Giró la pantalla hacia mí. Fotografía tras fotografía. Roberto y Verónica entrando al Hotel Plaza Imperial. Timestamp, 15 de septiembre, 6:34 de la tarde. Roberto con la mano en su cintura, ambos sonriendo, ella colgada de su brazo, entrando al elevador. Miguel se quedó toda la noche. Mira estas. Más fotos. Roberto y Verónica saliendo a desayunar el lunes por la mañana. Tomados de la mano, besándose en el lobby. Sin preocupación, sin vergüenza. Y ahora, dijo Alejandra, la pieza de resistencia. Abrió un archivo de video, 43 segundos que valían más que 1000 fotografías. El video mostraba a Roberto y Verónica en el restaurante del hotel. Miguel había logrado sentarse cerca, su teléfono discretamente grabando. El audio era claro. La voz de Verónica. ¿Cuándo crees que Patricia finalmente firme los papeles? Roberto. Pronto. Ya está casi vencida. Una vez que esté fuera de la casa, traigo a ti y a los niños, donde deberían haber estado desde el principio. Verónica. Valeria pregunta por qué no podemos vivir en la casa grande. ¿Qué le digo? Roberto. Dile que pronto, mi amor, muy pronto tendrán su casa grande, su jardín. Patricia se irá con su pequeña pensión y nunca tendremos que pensar en ella otra vez.
Verónica se rió. Pobre mujer. Imagínate estar casada contigo durante 26 años y no darte cuenta de que querías estar con alguien más. Roberto, ella es ingenua, siempre lo fue, conveniente por un tiempo, pero ya no. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla negra. Mis manos estaban frías, mi corazón latía rápido, pero no de dolor, de ira pura, cristalina, justificada. Esto es admisible en corte, dijo Alejandra. Él básicamente confesó intención premeditada de fraude. Patricia, con esto ganamos todo. La pregunta es, ¿qué quieres realmente? Me recargué en la silla. Miré por la ventana. La lluvia caía más fuerte ahora. ¿Qué quería? Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que enfrente consecuencias proporcionadas a lo que hizo. Quiero mi parte justa de lo que construimos. Quiero que su reputación refleje quién es realmente. Pero no quiero destruirlo completamente. No quiero ser como él. Alejandra sonrió. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Los siguientes días fueron un torbellino. El martes 17 de septiembre, todas las cuentas de Roberto fueron congeladas hasta que el caso se resolviera. Todas, incluyendo las del negocio. Roberto me llamó a las 3:42 de la tarde. Su voz era veneno puro. ¿Congelaste mis cuentas? Tengo nómina que pagar. Proveedores. Deberías haber pensado en eso antes de vaciar nuestras cuentas conjuntas. Patricia, esto va a arruinar el negocio. No, va a forzarte a la mesa de negociación, donde deberías haber estado desde el principio. Colgó. 2 horas después, Carlos me llamó. Señora Morales, Roberto está dispuesto a negociar. Dile a Roberto que mi oferta es simple. 60% de todos los bienes matrimoniales. La casa en Las Lomas es mía. Pensión alimenticia de 40,000 pesos mensuales de por vida. Y una disculpa pública. ¿Disculpa pública? Patricia. Esos son mis términos. Tiene 24 horas para decidir. El miércoles 18 de septiembre, Roberto aceptó casi todo. 60%. La casa, la pensión, todo excepto la disculpa pública. No voy a humillarme públicamente, me dijo. Su voz temblaba de ira contenida. Entonces nos vemos en corte, donde todo se hará muy público de todas formas. Extractos bancarios, fotografías, el video. Todo entrará al registro público. Los periódicos locales aman este tipo de historias. Silencio largo. Respiración pesada. ¿Qué tipo de disculpa? Preguntó finalmente. Una declaración. En tu página de Facebook, en la del Rotary Club, admitiendo infidelidad, admitiendo que me fallaste, pidiendo disculpas por las mentiras. Me estás pidiendo que destruya mi reputación. Te estoy pidiendo que digas la verdad, por primera vez en 7 años. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú, qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado el dinero y el silencio? ¿O habrías exigido la verdad pública? Dime en los comentarios, de verdad quiero saber. Porque cuando tienes el poder de elegir entre justicia y venganza, la línea puede ser muy delgada. El viernes 20 de septiembre, a las 9:15 de la mañana, Roberto publicó la declaración. Después de 26 años de matrimonio, debo admitir públicamente que fallé a mi esposa, Patricia Morales. Durante los últimos 7 años, mantuve una relación fuera de nuestro matrimonio y oculté bienes financieros. Le mentí. La traicioné. Patricia merece respeto, honestidad y dignidad, ninguna de las cuales le ofrecí. Pido perdón públicamente, aunque sé que no merezco perdón. Asumo completa responsabilidad por mis acciones. Los comentarios comenzaron inmediatamente. Cientos, miles. No puedo creerlo. Siempre pensé que eran la pareja ideal. Pobre Patricia. El hermano de Roberto, Javier, comentó: Patricia es una mujer de honor. Merece mucho más de lo que le diste, hermano. Pero el comentario que me rompió fue de la madre de Miguel. Señora Patricia, mi hijo me contó cómo lo ayudó cuando el señor Roberto lo despidió. Usted tiene un corazón de oro. Que Dios la bendiga. Cerré la aplicación. No podía leer más. Miguel me llamó esa tarde.
Señora Patricia, Verónica fue al banco esta mañana. Trató de sacar dinero. Estaba congelado. Roberto tuvo que decirle la verdad, que todavía está casado, que ella no tiene derechos legales a nada. ¿Cómo sabes eso? La exempleada que nos ayudó todavía tiene contactos. Verónica echó a Roberto de la Casa Amarilla. Le dijo que no lo quiere ver hasta que tenga prueba del divorcio. Los niños están confundidos. Debería haberme sentido victoriosa, pero solo sentí tristeza. Por los niños que no pidieron nacer en esta mentira. Por Verónica, que también fue engañada. Por todos nosotros, atrapados en la red de engaños de Roberto. La audiencia judicial fue el 3 de octubre, 18 días después de que Miguel llamó aquella tarde de domingo. Llegué al juzgado a las 8:43 de la mañana. Alejandra me esperaba. ¿Lista? Más de lo que he estado en mi vida. La sala era pequeña, fría, olía a papel viejo y decisiones que cambian vidas. Roberto ya estaba allí con Carlos. Se veía terrible, ojos hundidos, cara sin afeitar. Ya no era el hombre poderoso que conocí. La jueza entró. Una mujer de unos 60 años, cabello gris corto, lentes, expresión seria. Este es un caso extraordinario, comenzó. Raramente veo documentación tan completa. Señora Morales, su evidencia es ejemplar. Gracias, su señoría. Señor Salazar, ¿tiene algo que decir? Roberto se levantó lentamente. Me miró. Realmente me miró. Patricia, yo... Su voz se quebró. Lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento. No respondí. No había nada que decir. He revisado toda la evidencia, continuó la jueza. Los correos mostrando premeditación desde 2017, las transferencias no autorizadas, la compra de propiedad sin consentimiento, los 2 niños nacidos durante el matrimonio, el video del hotel, todo. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Señor Salazar, sus acciones constituyen fraude matrimonial, ocultamiento de bienes y abuso financiero. En circunstancias normales, recomendaría cargos criminales. Sin embargo, la señora Morales ha solicitado clemencia. Roberto me miró con sorpresa. Por lo tanto, mi decisión es, la señora Morales recibirá 65% de todos los bienes matrimoniales. La casa en Las Lomas es suya completamente. Pensión alimenticia de 45,000 pesos mensuales de por vida. Y el señor Salazar pagará todos los costos legales. El mazo golpeó. 3 golpes secos que resonaron en mi pecho. Había terminado. Salí del juzgado a las 11:27. El sol brillaba después de días de lluvia. Alejandra me abrazó en los escalones. Lo hiciste, ganaste. Ganamos, la corregí. Roberto salió minutos después. Me vio. Se detuvo. Nos miramos a través de la distancia. 10 metros que se sentían como kilómetros, como vidas enteras. ¿Por qué pediste clemencia? ¿Por qué no me demandaste criminalmente? Bajé los escalones. Me acerqué a él, lo suficientemente cerca para hablar bajo, porque a pesar de todo, Roberto, yo no soy tú. No busco destruir por destruir, busqué justicia y la conseguí. Ahora tienes que vivir con las consecuencias, pero todavía tienes tu libertad. Todavía puedes ser padre para Diego y Valeria. Todavía puedes intentar ser mejor persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui un idiota que no supo apreciar lo que tenía. Sí, lo fuiste. Si pudiera regresar, pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Di un paso atrás. Adiós, Roberto. Espero que encuentres la paz. De verdad. Me di vuelta y caminé hacia mi auto. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Esa noche, sola en la casa que ahora era completamente mía, abrí una botella de vino. No para celebrar, para procesar. Mi teléfono sonó. Miguel. Señora Patricia, solo quería felicitarla y agradecerle. Miguel, yo debería agradecerte a ti. Señora, usted me pagó durante 3 años cuando yo no tenía nada. Usted confió en mí. Fue el honor de mi vida ayudarla. Y ahora mis 3 hijos se graduaron de la universidad. Los 3, gracias a usted. Colgué con lágrimas corriendo por mi cara. Buenas lágrimas, de las que sanan.
El domingo 6 de octubre recibí un mensaje de número desconocido. Señora Morales, soy Verónica. Sé que no tengo derecho a contactarla, pero necesito que sepa. Yo no sabía que él seguía casado con usted. Me dijo que se divorciaron hace años. Me mintió a mí también. No justifico lo que hice. Una relación con un hombre casado es incorrecta, pero yo también fui engañada. Y mis hijos perdieron al padre que creían conocer. De alguna manera retorcida, entiendo su dolor. Le deseo paz. Leí el mensaje 3 veces. ¿Qué responder? Finalmente escribí: Verónica, no te perdono. Todavía no. Tal vez nunca. Pero te creo. Y espero que tú y tus hijos estén bien. Los niños no merecen sufrir por los errores de los adultos. Merecen un padre mejor. Tal vez ahora, enfrentando consecuencias, Roberto pueda convertirse en ese padre. Por el bien de ellos, espero que sí. No sé si fue la respuesta correcta, pero fue la honesta. Han pasado 4 meses desde esa mañana en el juzgado. 4 meses desde que el mazo de la jueza cambió el curso de mi vida. Es febrero ahora, el mes del amor. Qué irónico. Estoy sentada en el jardín de mi casa. Mi casa, ya no nuestra casa. Contraté a un nuevo jardinero joven y entusiasta que está devolviendo vida al jardín marchitado bajo el peso de tantas mentiras. Los jazmines están floreciendo otra vez. Su aroma llena el aire. El mismo aroma del día que conocí a Roberto 30 años atrás. El mismo de aquella tarde cuando Miguel llamó. Las flores no saben de traiciones, solo saben crecer. Desearía tener esa simplicidad. Ya no salto cada vez que suena el teléfono. Ya no reviso compulsivamente las cuentas bancarias. Ya no documento cada hora del día. Esa detective de mi propia vida ya no existe. He comenzado a vivir otra vez. Me inscribí en un curso de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca me permití el tiempo. Resulta que soy terrible pintando paisajes, pero me encanta intentarlo. Me reconecté con amigas que había perdido durante el matrimonio. Mujeres que Roberto consideraba no apropiadas. Mujeres reales, honestas, que me recibieron con los brazos abiertos y sin juzgar. Comencé a trabajar como consultora. Varias mujeres me contactaron después de que mi historia se hiciera pública. Mujeres que sospechan, que saben pero no pueden probarlo. Les enseño lo que aprendí, cómo detectar patrones, protegerse legalmente, prepararse para lo peor. No cobro mucho, lo hago porque nadie debería sentirse tan perdida, tan invisible, tan descartable como yo me sentí. Roberto intentó contactarme 2 veces después del juicio. En noviembre, un mensaje largo diciendo que estaba en terapia, que esperaba que pudiéramos ser cordiales. No respondí. En Navidad, una tarjeta manuscrita. Patricia, no espero perdón. Solo quiero que sepas que finalmente entiendo lo que perdí. Fuiste la mejor parte de mi vida, y fui demasiado ciego para verlo. Espero que seas feliz. Lo mereces más que nadie que conozco. La leí una vez. La guardé en un cajón. Tal vez algún día responda. Tal vez no. Por ahora, esa puerta está cerrada lo suficiente. Javier y Carmen me visitan seguido. Me invitaron a Navidad con su familia. Fue extraño al principio, pero también liberador. Me trataron como Patricia, no como la esposa de Roberto, solo Patricia. Esa noche, lavando platos en la cocina, Carmen me dijo algo que no he podido olvidar. Siempre supe que mi cuñado era egoísta, pero nunca supe cuánto hasta que vi lo que te hizo. Y lo que más me impresiona no es que lo hayas descubierto, es que esperaste, que planeaste, que te aseguraste de ganar antes de pelear. Eso requiere una fuerza que la mayoría no tiene. No me sentí fuerte, admití. Me sentí asustada todo el tiempo. El valor no es ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo. Eres la mujer más valiente que conozco. Lloré en su cocina. Lágrimas buenas, de las que limpian. ¿Soy feliz ahora? La respuesta honesta es, todavía no. Pero estoy en camino. El dolor no desaparece con una sentencia judicial. No desaparece con justicia o dinero o disculpas. El dolor tienes que procesarlo, sentirlo, atravesarlo. No hay atajos. Hay noches en que todavía me enojo, en que pienso en los 26 años que di, en cómo podría haber sido mi vida si hubiera elegido diferente. Pero luego recuerdo, no puedo cambiar el pasado.
Solo puedo construir el futuro. Y hay días buenos, días en que me despierto y el primer pensamiento no es sobre Roberto o la traición. Es sobre el café que voy a tomar, la clase de pintura, la cena con Carmen, el jardín floreciendo. Esos días buenos están llegando con más frecuencia. La semana pasada, una mujer que asesoro me preguntó: «Señora Patricia, ¿cómo supo cuándo era el momento correcto?» «Cuando el miedo de quedarse se volvió más grande que el miedo de irse», respondí. «Cuando entendí que no estaba protegiendo mi matrimonio, sino su mentira. Y cuando finalmente me pregunté, ¿qué tipo de ejemplo estoy siendo para mí misma?». Ella lloró. La abracé. Le dije: «Mereces respeto, honestidad y dignidad. Y si tu pareja no puede darte eso, entonces mereces la fuerza para caminar lejos. El amor real es mutuo, honesto, respetuoso. Es ver a la otra persona como igual, como compañera, como alguien cuya vida importa tanto como la tuya». Durante 26 años creí que ser buena esposa significaba ser invisible. No hacer preguntas, no causar problemas, sacrificar todo por la paz del hogar. Estaba equivocada. A las mujeres de mi generación nos enseñaron a aguantar, a perdonar, a mantener la familia unida sin importar el costo. Nos enseñaron que nuestro valor estaba en nuestro matrimonio. Nadie nos enseñó a cuidarnos a nosotras mismas. Si pudiera decirle algo a la Patricia de hace 4 años, le diría: confía en tu instinto. Esa voz pequeña que te dice que algo está mal, está tratando de salvarte. Le diría: documenta todo. Le diría: vas a estar bien, mejor que bien, vas a ser libre. Y le diría: el día que Miguel llame llorando no es el fin de tu mundo, es el comienzo de tu liberación. Porque a veces lo que parece el peor día de tu vida es en realidad el primero del resto de tu vida. Roberto tiene su propia historia ahora. Escuché que se divorció oficialmente en diciembre, que está tratando de reconstruir su relación con Verónica, que su reputación nunca se recuperó completamente. No siento satisfacción en su sufrimiento, pero tampoco culpa. Él construyó esta realidad. Ahora tiene que vivir en ella. Hace 2 semanas, un hombre me invitó a tomar café. Alguien de mi clase de pintura. Es amable, sincero, divorciado también. Me hizo reír genuinamente. No sé si estoy lista todavía, pero la sola posibilidad de que algún día pueda amar sin miedo, esa posibilidad es un regalo. El sol se está poniendo en mi jardín. El cielo está pintado de naranjas y rojos, como aquella tarde cuando Miguel llamó, cuando mi mundo se derrumbó y mi vida cambió para siempre. Señora, su esposo y una mujer idéntica a usted acaban de entrar al hotel. Esas palabras destruyeron un matrimonio, pero construyeron una Patricia nueva, una que no necesita ser idéntica a nadie más que a sí misma. Miro mis jazmines floreciendo bajo el cielo de fuego y pienso: sobreviví. No solo sobreviví, triunfé. Y si tú estás pasando por algo similar, si alguien te ha hecho sentir invisible, descartable, quiero que sepas: no estás sola. Tu dolor es válido, tu ira es justificada, y tu derecho a la justicia es absoluto. Pero más que eso, quiero que sepas: hay vida después de la traición, hay luz después de la oscuridad, hay jardines que vuelven a florecer, y hay una versión de ti esperando al otro lado de tu valor. Una versión más fuerte, más sabia, más libre. Vale la pena pelear por ella. Créeme, yo lo hice.